Y buenas tardes a todos. El día de hoy pues vamos a ver microdiagnóstica y también vamos a ver examen general de orina. De examen general de orina son cositas muy rápidas, muy sencillas, tanto de microbiología diagnóstica también. Entonces, pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ok. Para microbiología diagnóstica, pues solo piden condiciones preanalíticas para ciertos tipos de cultivo. Ejemplo, coprocultivo, exudado faríngeo, cultivo de expectoración muy pocas veces, diagnóstico de infecciones en tracto genital, análisis de líquido cefalorraquídeo, pues a veces sí lo llegan a preguntar mucho más específico. Y pues obviamente el coprocultivo, recordemos que hay ciertas condiciones preanalíticas y solo voy a procesar muestras diarreicas. Recordemos al menos de 10 mililitros de la muestra o el equivalente a una nuez. Recordemos que a veces nuestros pacientes lo que hacen, pues obviamente no es llevar el tamaño de una nuez, y a la hora de hacer el coprocultivo, pues obviamente estoy buscando tanto bacterias que son ya sean enterobacterias o cualquier bacteria oportunista, pero recordemos algo bien interesante que comentábamos el día de ayer, que las enterobacterias, ciertas partes de las enterobacterias que son las bacterias oportunistas, pues obviamente no me van a causar ninguna patología gastrointestinal. Normalmente recordemos que nuestra muestra debe de ir libre de residuos y detergentes. Tiene que ser por emisión directa. Recordemos que no debe ir ni de contaminada, ni agua, ni orina del inodoro, que a veces nuestros pacientes hacen que la voy a agarrar del inodoro y pues obviamente tengo esa parte de la calidad preanalítica, ¿no? Y obviamente no necesito un conservador. Los conservadores solo se utilizan para parasitología, que los vamos a ver en su área. Ok, las condiciones preanalíticas se pueden almacenar entre 4 grados, 8 grados hasta por 2 horas, pero recordemos que hay medios de transporte. Normalmente un medio de transporte va a decir que, o sea, un medio de transporte lo que me va a ayudar a hacer es mantener viable mi muestra, o sea, que yo la mantenga absolutamente estable. Ok, en ciertas muestras, pues obviamente el recomendado para coprocultivo es K-Ribler. Recordemos que están otro tipo de medios de medios de transporte que pueden ser utilizados, y pues obviamente también en muestras que no se obtienen por emisión rectal, por ejemplo, un paciente que esté en cama, un paciente que esté en terapia intensiva, y pues obviamente se tiene que hacer un hisopado rectal directo. Bebés, ancianos y personas con discapacidad, pues se tiene que hacer. Ok, el medio de K-Ribler, pues obviamente es un medio de cultivo para muestras de coprocultivo. Normalmente los vemos así, trae un hisopo y lo que hace es mantener este medio de transporte, la muestra estable, ¿sale? Entonces, lo demás que vemos aquí es muestras obtenidas por hisopado rectal, o que yo quiero mantener una muestra viable que es de mi interés. Normalmente conserva viables a Vibrio, a Salmonella y a Shigella. Normalmente puede almacenarse a temperatura ambiente. Adelante. Discúlpeme, se está presentando, es que no veo nada. ¿Todos los demás están viendo? Sí, yo sí veo. Yo sí veo. Sí, deja ver. Ok, deja ver. Gracias. Ok. Para el coprocultivo, estos pues obviamente son los patógenos más frecuentes que encontramos en esta área. Salmonella, Shigella, Escherichia coli. Recordemos que tenemos cultivos con medios iniciales: el agar macaque, el agar sin azul de metileno, el Salmonella Shigella, el XLD, el TCBS para Vibrio cholerae y el agar entérico de Hectoin. Ok.
Este agar entérico de Hectoen es un medio de elección para coprocultivo, es selectivo para el desarrollo de Salmonella y Shigella, va a evaluar tanto fermentación de lactosa y sacarosa, tanto fermentadores rápidos como fermentadores lentos y producción de ácido sulfídrico, recordemos que la última que produce ácido sulfídrico pues es Salmonella. Ok, de color verde agua, pues cambia a color naranja por la fermentación y dependiendo qué tipo de bacteria yo esté buscando. Ok, para el exudado faríngeo, igualmente recordemos que para un exudado faríngeo nos pueden llegar a preguntar, lo que preguntan es condiciones preanalíticas en el caso de un exudado, de cualquier tipo de estas cosas, pues normalmente las hacemos. Recordamos que el paciente debe de ir sin aseo bucal, tomar la muestra en las primeras horas de la mañana y recordemos que si mi paciente está bajo tratamiento de antibiótico, pues yo no puedo definir si mi paciente tiene la flora que yo estoy buscando o de la patología que por el médico se le mandó a hacer. Por eso es tan importante conocer si mi paciente está bajo tratamiento antibiótico. Normalmente debo de frotar vigorosamente la faringe y las amígdalas, las zonas donde se observan lesiones evidentes, por ejemplo, que yo veo inflamación, que yo veo producción de pus, y evitar tocar dientes, lengua y cara interna de las mejillas para evitar interferencia de otro tipo de flora que yo no busque. Ok, inocular la muestra de forma inmediata, pero igualmente si yo estoy en una comunidad o estoy en otro lado de la ciudad, pues obviamente hay medios de transporte. Normalmente el medio de elección para un exudado faríngeo pues es un medio de Stuart y se puede almacenar hasta por 8 horas, manteniendo viable todas las bacterias de interés que yo necesito aquí. Normalmente un exudado faríngeo se va a tomar en estos casos cuando yo veo inflamación, formación de pus, que el paciente pues obviamente tiene súper inflamada la garganta y recordemos que hay para introducir dos hisopos, uno es para tinción, para ver qué tipo de bacterias hay, si hay gram positivas, gram negativas, si hay hongos, pero recuerden que los hongos y las bacterias más comunes que podemos encontrar, pues también las encontramos en la microbiota. Igualmente otro para cultivo y los cultivos normalmente que utilizamos para el transporte de esta, pues obviamente es para la mayoría de las muestras biológicas, ya sea exudado faríngeo, exudado copro, también exudado vaginal, cualquier tipo de exudado lo puede mantener viable. Normalmente ustedes conocerán otro tipo de medios de transporte, por ejemplo, hay unos de carbón activado, esos de carbón activado creo que son hasta mucho mejores porque mantienen por más tiempo la muestra. E igualmente está utilizado para muestras de exudado faríngeo, uretrales y vaginales. Normalmente, si se dan cuenta, mantiene viables a Neisseria gonorrea, a Haemophilus influenza, a Streptococcus pyogenes, a Bordetella pertussis y a Streptococcus pneumoniae. Normalmente este es el medio de elección que todo laboratorio clínico tiene, pero yo sí he visto otro tipo como esos negros que son de carbón activado. Ok. Ok, ciertos patógenos frecuentes que yo voy a buscar en el exudado faríngeo, pues obviamente es Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Neisseria gonorrea y Candida sp. Ciertos medios iniciales, pues obviamente son el famosísimo agar sangre, agar salimanitol, gelosa chocolate y saburo, ok. Entonces, pues obviamente tenemos esta parte de los exudados, no les van a preguntar ni patógenos, ni medios de cultivo, lo que les preguntan son condiciones preanalíticas de cualquier tipo de exudado, normalmente viene ya sea el vaginal o el urocultivo, cualquiera de los dos. Ok, el cultivo de expectoración igualmente en condiciones preanalíticas, muestra recolectada en frasco estéril de boca ancha. El esputo debe de obtenerse por emisión directa sin contaminación de saliva. Recordemos que el esputo es la formación de esta flema que normalmente tenemos en
en los pulmones, y esta pues obviamente se va igualmente al frasco con emisión directa. No debe de ir con salida, pero recordemos que esto a veces es hasta imposible. Normalmente en pacientes que degluten esputo se realiza el lavado gástrico para poder obtener este tipo de muestra, y pueden analizarse muestras de lavado bronquial, broncoalveolar y alveolar. Normalmente el lavado bronquial, pues si ustedes alguna vez han visto uno, se hace la nebulización con glicerina, y lo que hace es abrir las vías respiratorias, y pues obviamente hace que todo ese moco esté ahí. Normalmente, una vez recolectada la muestra, puede conservarse entre 4 y 8 grados hasta por 12 horas. Ok. Normalmente, si un paciente tiene esta dificultad para expectorar, se debe de hacer nebulización con agua salina y glicerol, y lo ideal siempre es la inoculación inmediata de la muestra. Normalmente, tomar las porciones de la muestra con pus, con sangre y de observación relevante. Recordemos que los cultivos de expectoración los vamos a hacer para buscar a quiénes, para micobacterias. Okay. Entonces, las que vamos a buscar en expectoración, pues es Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Haemophilus influenza, ciertas micosis sistémicas, como cuáles podemos encontrar. ¿Alguien sabe que me quiera decir? Podría ser Aspergillus. ¿Mandé? Aspergillus. Aspergillus, ¿qué otra? Candida albicans. Candida albicans. Pues cualquiera de las micosis sistémicas que tengamos, pues obviamente las podemos encontrar. Los patógenos oportunistas que ya los vimos, Klebsiella y Proteus, y algunas veces Pseudomonas aeruginosa. Agar sangre, pues obviamente es un medio de elección. Gelosa chocolate también, agar maconqui también, y el agar saburo. El agar saburo, recordemos que es normalmente para las diferentes micosis que tenemos en clínica, y eso los vamos a ver específicamente en micología, que se las voy a dar la próxima semana. Ok. Bueno, en una baciloscopía que voy a ver, es un examen de rutina para el diagnóstico y monitoreo de la tuberculosis mediante la tinción de bacilos ácido alcohol resistentes. Recordemos que tenemos dos tinciones bien importantes para el examen. Si yo no tengo la tinción de Sil-Nielsen, pues obviamente voy a hacer una tinción en frío en Kim-Yun, con Kim-Yun. Esa es una pregunta clásica de examen. Bueno, en cultivo de expectoración, que es la famosísima baciloscopía, normalmente es que voy a contar campos donde yo vea estos famosísimos bacilo ácido alcohol resistentes que están pintados de color rosita. Normalmente, campos que contengan células bronquiales, leucocitos o fibras de moco, y se encuentran al menos 100 campos. Ok. Los bacilos encontrados en la muestra se relacionan con la gravedad de la infección. Si yo tengo bacilos contados de 100 campos que no encontré ninguno, pues es negativo. Si encuentro de 1 a 9 bacilo ácido alcohol resistentes en todo el frotis, pues obviamente se reporta el número exacto. Pero aquí ya viene lo de las cruces. Normalmente, si yo encuentro un bar de 10 a 99 bar en 100 campos, pues obviamente es positivo a una cruz. De 1 a 10 bar en 50 campos, pues obviamente lo voy a reportar como 2 cruces. Y más de 10 bar en 20 campos es positivo a 3 cruces. Recordemos que esto es dependiendo de la baciloscopía y el tipo de muestra que esté yo viendo. También recordemos que si el paciente va por el control de la tuberculosis, pues obviamente puede ya sea aumentar o disminuir dependiendo el tipo, o sea, el contexto de la muestra. Ok. El urocultivo, pues obviamente condiciones preanalíticas, recolectar en frascos estériles de boca ancha. Recuerden que debe estar libre de agua y detergentes. El paciente necesita aseo de genitales externos, y la muestra es de medio chorro. Ok. Recordemos que para un examen general de orina, si ustedes tienen ustedes piden que sea completa la orina, o sea, que sin desechar el medio chorro, o si lo piden de medio chorro como lo pedirían para urocultivo. Se supone que es de medio chorro también. Pero
¿No sería mejor que que se conectara toda? O sea, porque recuerden que todas las células importantes se van en el primer chorro. Pero se supone que Adelante. cuando haces la limpieza de los genitales tienes que dejar caer ese medio chorro para que todo lo que hay de todavía residuos de jabón se vaya en ese medio, en la primera porción de la orina. Ok. No, lo que nos contaba un maestro del que es jefe de servicio del Hospital 20 de Noviembre, nos mencionaba que es importante que nunca se haga eso. ¿Por qué? Porque todas las células epiteliales que se buscan deben de hacerse de hacerse ver. Entonces, por eso nunca se debe de pedir orina de medio chorro. Adelante, Luis. Por ejemplo, bueno, yo también de los cursos que he tomado de uroanálisis también comentaban esa situación, perdón. Por ejemplo, cuando son pacientes femeninas, pues trae el arrastre de todas las células de la vagina, Así vacío de es, Doderlein, etcétera, etcétera. ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Se debe de recolectar completa o no? Pues a nivel institucional, a donde yo trabajo, que es el IMSS, vienen las indicaciones con chorro medio. No, pues sí. Pero yo creo que es ya de cada laboratorio, ¿no? Pues sí, Adelante. yo creo que también igual debe de ser de criterio de cada institución. Pero pues aquí habría que basarnos, ¿no? En lo que usted, lo Exactamente. que no Entonces, marca el examen. sí, ok. La orina es de medio chorro. Esa pregunta si viene en el examen con todas las condiciones preanalíticas, ¿sale? Siempre va a venir. Recordemos que debe de haber si el paciente está igual consumiendo algún tipo de antibióticos y recordemos que debe de haber una abstinencia sexual tanto en femeninos como masculinos de 3 días previos a la toma de la muestra. Normalmente recordemos que sí la puedo conservar con sales de borato, pero solo para urocultivo, para otro tipo de pruebas que yo vea, como el examen general de orina, no. Normalmente la muestra puede conservarse a temperatura ambiente por 24 horas y recordemos que no la podemos refrigerar por la formación de cristales. Y normalmente recordemos que si yo tengo un paciente en cama que no puede hacer pipí por sí mismo, normalmente se recolecta de la sonda, pero también se puede hacer a través de una punción suprapúbica, que es abajo de donde está la famosísima apéndice, ahí se puede hacer con una jeringa amarilla, pero es en un paciente ya que está muy grave. Ok. Para urocultivo, ¿qué voy a ver? Escherichia coli, Proteus, Staphylococcus aprophyticus, Cándida, Staphylococcus aureus, Pseudomonas y Klebsiella. Son algunos de los patógenos más frecuentes que yo voy a buscar en el análisis del urocultivo. Y recordemos que el agar-cled es uno de los más importantes. Este agar-cled lo que le hace a Proteus es inhibir su famosísimo swarming, el agar sangre, el agar McConkey, el agar salimanitol y el saburó para las diferentes cándidas que yo pueda ver. Normalmente en una infección urinaria necesito ver nitritos positivos, pero recordemos que no todas las bacterias degradan nitratos a nitritos. Esto lo estoy viendo, pues obviamente en qué, en otra, por ejemplo, nitritos, y la más clásica que sí hace eso de los nitratos a nitritos, pues obviamente es Escherichia coli, leucocitos, pues no se diga, y obviamente es necesario observar el sedimento urinario, pues para la búsqueda de la bacteria, de los eritrocitos, de los leucocitos. Entonces, pues obviamente el agar-cled, pues obviamente es para el desarrollo de patógenos urinarios, evalúa toda fermentación de lactosa y el color verde cambia a color aqua por la fermentación, o sea, el color verde agua cambia a amarillo por la fermentación de lactosa e inhibe el desplazamiento de Proteus, el famosísimo swarm. Ok. Las condiciones preanalíticas del exudado vaginal, 3 días igualmente de abstinencia sexual previos a la toma, aseo de genitales externos con agua y jabón,
Recordemos que no debe utilizar antisépticos, duchas vaginales, cremas u óvulos previamente a la toma, y la toma de muestras se realiza con ayuda de un espéculo impregnado de 2 hisopos estériles de algodón, todo el exudado producido. Recordemos que toda la muestra se debe tomar de los fondos del saco del cérvix, y recordemos que la muestra se conserva en medio de estuara hasta por 24 horas entre 4 y 8 grados. Para clamidia trachomatis, normalmente esta está en un perfil TORCH y se recomienda utilizar cepillos citológicos. Recordemos que los cepillos de citología son muy, muy delgaditos, y medios de transporte especiales. Normalmente recuerden que es un famosísimo Vircel donde se deposita esta muestra de clamidia. Verificar el aspecto, olor, consistencia de las secreciones. Recordemos que siempre debemos de verificar eso para ver qué estamos viendo o qué presuntivamente lo podemos hacer. Para menores de edad, la muestra solo se obtiene para introducir el hisopo. Recuerden que por norma una menor de edad que podría llegar a tener una infección de vías urinarias o una infección vaginal, pues obviamente solo se va a insertar el hisopo. Ok. Para uretral, igualmente la abstinencia sexual de 3 días previos a la toma, aseo de genitales externos con agua y jabón. Las muestras se obtienen con un hisopo estéril. Recordemos que son hisopos diferentes, se conservan igualmente en medio de estuar hasta por 24 horas, y para clamidia trachomatis igualmente es por cepillado uretral en medios especiales. Recuerden que hasta el cepillado uretral ahora trae una pequeña sondita que le insertas en la ureta y pues obviamente ya puedes hacer tu cepillado mucho más fácil. Ok. En exudado, pues obviamente voy a obtener Neisseria gonorrea, Treponema pallidum, que recordemos que esta es una bacteria no cultivable, Clamidia trachomatis, Candida albicans y Gardnerella vaginalis. Los medios de cultivo iniciales, pues obviamente es agar sangre, agar Taller Martin y agar saburo. Ok. Los patógenos frecuentes, pues obviamente son Neisseria gonorrea, Treponema pallidum, Clamidia trachomatis, agar sangre, Taller Martin y saburo, y recordemos que debemos de complementar con observación en fresco y al gram. En el fresco, pues obviamente que voy a observación de levaduras, y dijera una química que donde hice mi servicio decía, es una chica con tricomonas, entonces pues obviamente las tricomonas las podemos observar. La tinción de Gram es observación de bacterias intracelulares, células clave y lactobacilos, y recordemos que hay una prueba bien interesante, la prueba es la famosísima prueba de la mojarra para detectar la presencia de Gardnerella vaginalis. Ok. Para un cultivo de líquido cefalorraquídeo, recordemos que para un líquido cefalorraquídeo que voy a ver, la muestra la vamos a obtener por punción lumbar, y recordemos que hay 3 tubos. Para la citología, que obviamente es la tinción, ya sea el fresco o la tinción, el microbiológico, tanto para medios selectivos como medios diferenciales, y para el químico, que voy a evaluar glucosa y proteínas. Conservar a temperatura ambiente hasta por 3 horas, y recordemos que necesitamos al menos 3 mililitros de muestra. Todas las muestras de líquido cefalorraquídeo son de alto riesgo y deben ser procesadas en una campana de bioseguridad de clase 2. Recordemos que para la mayoría de los patógenos pues es de clase 2, y obviamente debemos de dejar atrás cualquiera de la campana de bioseguridad de clase 2. Ok. ¿Qué voy a ver? Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonia y Cryptococcus neoformans. Cryptococcus neoformans, ¿con qué tipo de tinción la puedo observar? ¿Alguien me puede decir? Esa es una pregunta de examen. ¿Me puede repetir la pregunta, química, por favor? Ok, Cryptococcus neoformans, ¿con qué tipo de tinción la puedo observar? ¿Con tinta china? Con tinta china, así es. Medios de cultivo, gelosa chocolate, Taller Martin, Saburo y agar sangre. Okay. Bueno, de microbiología diagnóstica, como les dije, son muy poquitas cosas, al igual que el examen general de orina no vienen tantas cosas, vienen más cosas preanalíticas.
de los exámenes generales de orina y ciertas, como por decir, de la tira reactiva llegan a venir cositas, pero muy, muy sencillas. No veo la presentación. No, la estoy cambiando. Adelante. Química, entonces, me quedó duda ahí. Dijo que para la muestra de un urocultivo se puede mantener a temperatura ambiente hasta 24 horas. Sí. ¿No Sí. hay mayor producción de microorganismos ahí? No, pues obviamente si la muestra está 24 horas, pues ya si la conservas más de 48, pues estoy viendo que sí, pero recuerda que si la metes al refri no hay ningún problema. Entonces es en refrigeración, no a temperatura ambiente. Así es. ¿Y con qué nos dijo que sales se podía mantener? Sales de borato. ¿Pero es para urocultivo o para general de orina? No para urocultivo, nada más. No para Gracias. examen general de orina. Perdón, Química, Mande. usted dijo que no se tenía que poner la muestra en refrigeración por la producción De cristales. Ajá. Ajá. Entonces, con sales de borato sí se puede, pero así sola no se recomienda por la formación de cristales. Es que de hecho hay tubos Ajá. que contienen, que yo sepa, tienen, ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo el nombre. Ácido bórico. Bórax, sí. Y se conservan 72 horas a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, pero es mejor que se conserven, bueno, si ya le agregaste las sales de borato, pues hay un conservador ahí. Los tubos vienen así. ¿Mande? Los tubos ya vienen con el Sí. aditivo. Sí, así es. Entonces, recuerda, si ya le pusiste el bórax, pues ya no va a pasar nada. Entonces, pues ya no va a haber este problema en que uno tenga de lo de las sales de borato. Pero si no, entonces no se va a refrigeración. O sea, aunque no, si no lleva el aditivo, ¿se va a refrigeración o no se va a refrigeración? Si no lleva el aditivo, sí la puedes mantener en 24 horas nada más. Pero si ya lleva el aditivo, lo puedes mantener así a temperatura ambiente. Pero ahí se contradice con las indicaciones, ¿no? Preanalíticas de una orina, de un general de orina, se supone que a máximo 2 horas para su proceso. Porque si hay Para producción un de examen bacterias. general de orina, pero estamos hablando de un urocultivo. Ok. Luis. Sí, era lo mismo. Porque, bueno, lo que yo entendí es que decía que si ya tenía el conservador, pues ya no tiene caso que lo Exacto. refrigeren, porque también aparte se haría cristales, ¿no? Se precipitaría la muestra. Eso, así es. Ok. Momento. Ok. Ay, ok. Para un examen general de orina, pues obviamente es aseo de genitales externos con agua, igual que un urocultivo. Abstinencia sexual de 3 días previos, el recolectar la primera orina de la mañana. Recordemos que la muestra la aleatoria que haya perdido en la vejiga al menos 4 horas. Esa es una preguntita de examen. Recordemos que la muestra puede ser aleatoria y debe de haber pertenecido a la vejiga al menos 4 horas. Recordemos que debe ser en frasco estéril, de boca ancha y sin residuos de jabones o detergentes. Normalmente, recordemos lo que decía aquí la química Claudia, procesar la muestra en las 2 primeras horas. No se recomiendan conservadores para un examen general de orina. Para un urocultivo, claro que sí. Las sales de borato se permite hacer. Normalmente la muestra la puedo refrigerar hasta por 24 horas si no la terminé de procesar o no he hecho alguna prueba. Recordemos que si la refrigero, voy a incrementar la sedimentación de cristales y por obvias razones la formación de
de sales, por ejemplo, las sales de borato. Obviamente pues, se van a ver más cristales en la orina y proteger la muestra de la luz por la degradación de la bilirrubina. Recordemos que si hay degradación de bilirrubina y si mi paciente tiene bilis altas, pues obviamente ya no lo voy a poder corroborar. Ok. El color, pues obviamente recordemos que un color amarillo pálido es normal, incolora es que estoy consumiendo recientemente líquidos, por ejemplo, agua. Amarillo oscura, orina concentrada por falta de líquidos o estoy completamente deshidratado. Naranja, presencia de bilirrubina o consumo de ciertos medicamentos como la vitamina C. La vitamina C puede llegarme a hacer hasta como grasosa la orina y se ve bien, bien fea, la verdad. Rosa o rojo, presencia de eritrocitos o colorantes, por ejemplo, alguna concha, algún gringo que nosotros nos hayamos comido, alguna paleta de color llegan a pigmentar la orina. Café, presencia de hemoglobina o bilirrubinas oxidadas y falla en el metabolismo de la fenilalanina. Normalmente cuando no hay presencia de fenilalanina, lo que hace la orina pues, es ponerse de color café. Hay orinas verdes, podrían llegar a darnos orinas verdes. He llegado a ver a veces orinas de color negro, también puede llegar a ver. Y obviamente recordemos que el aspecto es clave para el diagnóstico de nosotros. ¿Por qué? Porque recordemos que hay una cosa que se llama efecto Tyndall. El efecto Tyndall, pues obviamente es el paso de la luz que yo tengo hacia el frasco. Por ejemplo, yo tengo un frasco aquí y si yo le paso un haz de luz, yo voy a determinar qué tan claro o qué tan oscuro está mi muestra. Normalmente, si la muestra tiene turbidez patológica, pues obviamente el haz de luz nunca va a pasar a través de esa muestra y va a ser que hay una turbidez patológica, ya sea gran cantidad de cristales, abundantes leucocitos, porque recuerden que cuando hay alguna infección muy grave, pues obviamente la muestra se hace hasta como chiclosa. También por presencia de proteínas, diferentes células epiteliales de diferentes sitios, dependiendo del tipo de infección urinaria que yo esté buscando. Por ejemplo, turbidez ligera, células o cristales en pequeñas cantidades. No hay esa turbidez patológica que normalmente se ve en un examen general de orina, por ejemplo, en una cistitis, en una pielonefritis, pero recordemos que ayer hablábamos que la pielonefritis también puede ser por cosas virales y la orina se va a ver completamente normal, pero ya hay una actividad ahí de algún virus que entró ahí al riñón, ¿no? Ok. En la tira, normalmente pues ya ahora ya hay equipos que te hacen la evaluación obviamente de lo pertinente y aguanten tantito. Ok, entonces, pues obviamente la densidad determina la presencia de solutos en la orina. Define qué tan hidratado o deshidratado está el paciente. Valores normales de 1.010 a 1.025. Una lectura menor a 1.010 es que estoy teniendo consumo elevado de líquidos, o sea, sobrehidratación, pero lecturas superiores a 1.025 indican probable deshidratación. Y ok, ¿qué les van a preguntar de la tira reactiva? Normalmente recuerden que cada tira reactiva tiene su principio químico y su principio biológico, ¿no? Entonces, les van a preguntar qué tipo de indicadores tiene la tira dependiendo la prueba que yo esté diciendo. Por ejemplo, para la densidad son azul de bromotimol, que me da estas coloraciones azules gracias a la cantidad del estado de hidratación del paciente y la presencia de solutos. Y el polielectrolito que indica, pues obviamente, cuando hace la interacción en la orina, que obviamente me va a hacer que la densidad se defina por la presencia del azul de bromotimol y de los polielectrolitos que a la hora de interactuar con la orina me definen la densidad. Ok, para el pH, pues obviamente es
determinar acidosis tubular renal y riesgo de la formación de cálculos. Ustedes como químicos, pues no me van a dejar mentir. Una persona que tiene riesgo de formación de cálculos, pues me va a tener un pH ácido o alcalino, dependiendo del tipo de cálculo que yo esté buscando. Por ejemplo, Ácido úrico, ácido úrico, oxalato colesterol, de calcio, bilirrubina, cistina, ¿cuál otro? Fosfato tirosina, amónico magnésico. Así es. ¿Cuál Ácido otro? úrico. oxalato de calcio. Oxalato de calcio, sí, se podría decir que no son patógenos, pero sí. Ok. Eh, ¿Mandé? Perdón, química, el oxalato cálcico cuando se vuelve anhidro, Anhidro o o, dihidratado, ajá, tiende a ser papilar y ahí sí es patológico. así es, ahí sí, pero cuando es normal, pues obviamente no. Ok, normalmente cuando hay valores normales de la orina, es una orina literalmente alcalina, porque tenemos una orina alcalina de 5 a 6.5. Los valores anormales son útiles para identificar los cristales que podrían presentarse en orina y los indicadores que utiliza la tira reactiva es rojo de metilo y azul de bromotimol para definir qué tipo de pH estoy buscando. Por ejemplo, 5 a 6.5 es normal. 7, pues obviamente ya estoy hablando de alcalinidad o de acidez que no va a marcar el 5 y va a marcar otra cosa. Ok, proteínas. Determinar la presencia de proteínas en orina y su relación con la insuficiencia renal. Normalmente cuando yo hago el análisis físico-químico de la orina, recordemos que una característica de la observación de la orina es que a la hora de hacer lo del efecto Tyndall, pues obviamente no hay paso de seas de la luz y cuando está negativo, pues obviamente la presencia de proteínas hace que la orina se haga como pegajosa. Negativo o trazas, valores anormales me indican falla en la filtración glomerular o en la reabsorción tubular y con pacientes con insuficiencia renal, hipertensión y dietas ricas en proteínas. Ok, normalmente las voy a confirmar añadiendo ácido sulfosalicílico al 3%, pero en la tira reactiva son otro tipo de indicadores. Azul de tetrabromofenol es indicativo para la formación de proteínas en orina. Ok, pero en una ocasión en el examen, analizándolo, entonces yo me encontré que estamos leyendo mal la pregunta. Pues yo bien confiada que era azul de tetrabromofenol y pues me voy encontrando que era otra prueba que ahorita la vamos a ver, o sea, todas las pruebas les puse su indicador para que cualquier prueba que a ustedes les toque, pues no me los agarre de sorpresa. Ok. La glucosa, pues obviamente verificar la eliminación de glucosa en la orina debido a hiperglicemia o fallas en la reabsorción. Los valores normales son negativos, valores anormales, pues obviamente diabetes mellitus, pancreatitis, cáncer pancreático, enfermedad renal avanzada y dietas ricas en carbohidratos y los detergentes pueden producir falsos positivos. Ok, recordemos que normalmente un detergente, su principio activo es que voy a tener una sal de borato y voy a tener una cosa que se llama sosa cáustica, también a partir de una grasa, por ejemplo, cualquier aceite, y lo que se hace con un detergente, pues obviamente es el pulverizado. Normalmente ya cuando se hace ese pulverizado se añaden como aditivos para hacer la formación de esas famosas perlitas y normalmente pueden llegar a producir glucosa, o sea, pueden tener glucosa y por eso los detergentes pueden llegar a producir falsos positivos. El indicador utilizado para determinar glucosa es glucosa oxidasa, peroxidasa y yoduro de potasio para poder hacer la interacción entre la glucosa. Para las cetonas es evaluar la utilización de los lípidos como fuente de energía cuando la glucosa no está disponible. Okay. Una persona que produce cetonas es un paciente que tiene diabetes
tipo 1 o tipo 2, los que tienen diabetes tipo 1 y no están compensados o que tienen un tratamiento erróneo pueden llegar a tener cuerpos cetónicos porque están utilizando lípidos como fuente de energía. O sea, eso es cuando un paciente está haciendo cuerpos cetónicos y haciendo que su energía pues obviamente sea agarrado de los lípidos. Los ayunos prolongados, por ejemplo, una persona que hace dieta cetogénica puede llegar a formar cetonas, alteraciones pancreáticas y fiebres. Ok. ¿Qué pasa con la fiebre? Cuando un paciente tiene fiebre, el paciente pues obviamente tiene una disfunción anormal de todo nuestro cuerpo. Entonces, gracias a por ejemplo, el paciente no está comiendo bien, no tiene la energía suficiente y por eso a veces puede llegar a haber formación de cetonas. El indicador utilizado es nitroprusiato de sodio y sulfato de magnesio. Normalmente la tira me va a evaluar qué tan grande o qué tan pequeñas están los cuerpos cetónicos. Si se dan cuenta, aquí tienen una cosa que se llama large, que significa el tamaño, si son 80 o 100, y pues obviamente aquí son trazas, pequeños, moderados y grandes. Ok. La sangre, pues obviamente, recuerden que hematuria es eritrocitos y hemoglobinuria es presencia de hemoglobina. O sea, ahí lean bien. Si les dice sangre, pues obviamente estamos hablando de eritrocitos o hemoglobinuria. Valores normales es negativo y la hematuria es por daños en tracto urinario, la hemoglobinuria es por destrucción de los eritrocitos dentro de los vasos sanguíneos o en la orina. Normalmente una hemoglobinuria me las puede dar un paciente que tiene insuficiencia renal crónica, algún paciente que esté con una infección de vías urinarias fuerte y los indicadores es hidroperóxido, tetrametilbenzidina y actividad de pseudoperoxidasa. Y les voy a leer la pregunta donde viene, ok. En el laboratorio se procesa una muestra de orina a un paciente con datos presuntivos de cálculos renales. En el examen químico se encontró presencia de sangre. ¿Cuál es el método utilizado en la tira para la medición de esta prueba? Actividad de pseudoperoxidasa, reacción de nitroprusiato o cianometahemoglobina. La primera, ¿no? Sí, la primera. Ok. La siguiente, pues obviamente tenemos la bilirrubina, evaluar la función hepática. Si no hay función hepática buena, pues obviamente puede haber cierta obstrucción biliar por cálculos biliares, ya sea alguna formación de cálculo biliar en la vesícula, cáncer hepático, hepatitis y cirrosis, pues pueda llegar a haber bilirrubina en la orina. Ok. La bilirrubina debe determinarse de inmediato ya que se degrada con la luz ultravioleta y los indicadores utilizados es 2,4-diclorofenildiazonio y ácido oxálico para la determinación de bilirrubina. Ok. Entonces, pues obviamente el urobilinógeno es evaluar la función hepática y la hemólisis intravascular, o sea, la formación de coágulos. Normalmente un paciente que tiene enfermedad hepática temprana, hepatitis, cirrosis, carcinoma hepático, hemólisis intravascular diseminada, se obtienen falsos negativos cuando la muestra no se obtiene de la luz ultravioleta. O sea, esto también es bien importante porque algunas veces en el examen sí les llegan a preguntar que tienen una muestra de orina y que no se protegió de la luz ultravioleta y qué valor se puede alterar. Por ejemplo, ya vimos que la bilirrubina y el urobilinógeno no se protegen de la luz UV. Indicadores utilizados, 4-metoxibenceno-diazonio y ácido cítrico. Recordemos que de 0,2 a 1 es normal y de 2 a 4 a 6, pues obviamente ya estoy hablando que sí hay presencia de urobilinógeno. Normalmente el urobilinógeno es para evaluar si yo estoy
también, como si estuviera yo enfermo de COVID y tuviera hemólisis intravascular. También los nitritos, recordemos que evalúa la forma rápida de infecciones en vías urinarias, por ejemplo, un valor normal es negativo y los valores anormales, infección por bacterias que reducen nitratos a nitritos, verificar siempre por observación microscópica, ya que hay microorganismos negativos a la prueba. Recordemos que normalmente no todas las bacterias degradan nitratos a nitritos, son bacterias específicas que sí lo hacen. La mayoría, la más común, pues obviamente es Escherichia coli. Ciertos indicadores utilizados es ácido P-anarsálico y N-naftil etildiamina. Normalmente recordemos que es la degradación de nitratos a nitritos. Ok. Los leucocitos o la esterasa leucocitaria, verificar procesos inflamatorios en el tracto urinario, valores normales negativo, valores anormales, presencia de neutrófilos, normalmente debido a procesos infecciosos o a procesos inflamatorios en los que no hay microorganismos. Ok. No sé si ayer me preguntaban que porque a veces en una pielonefritis no aparecían ni los nitratos, ni las bacterias, ni nada. Pues obviamente esta es la razón, porque hay veces que hay virus en la orina. Entonces, cuando hay virus en la orina, pues obviamente no va a haber ni presencia de microorganismos, solo va a haber un proceso inflamatorio dependiendo de dónde sea el tipo de infección, tanto de vías altas como de vías bajas. Indicadores utilizados, derivados del éster, pirazol, aminoácido y sales de diazonio. Normalmente también se evalúa con negativo trazas, pequeños, moderados o grandes normalmente, o mucha cantidad de leucocitos. Ok. ¿Qué voy a hacer para hacer un examen general de orina? Recordemos que necesitamos entre 10 a 15 mililitros de orina sin conservadores y de recolección reciente. Recordemos que aunque sea una muestra aleatoria de orina, pero haya permanecido en 4 horas en la vejiga, es óptima para que yo le haga su examen general de orina. Siempre la debo de mezclar la muestra antes del análisis para que esta muestra, pues obviamente yo me lleve todas las células que se hayan pegado al frasco. Recordemos que debemos depositar en un tubo de ensayo, centrifugar por 5 minutos, entre 3,000 y 5,000 revoluciones por minuto. Recordemos que para una muestra normal, ¿cuántas revoluciones necesito? Para una muestra de sangre. 2.500. 2,500. ¿Para cuál? Para una 3,500 revoluciones. Ahí está. Ok. Tomar una gota, recordemos que es decantar al sobrenadante, tomar una gota de sedimento y depositar en el portaobjetos y observar. Recordemos que la tinción más utilizada es la de Steimer-Malvin, pero yo no soy tan fanática de las tinciones, sí se ven muy bonitas, pero a mí en el laboratorio clínico donde yo estuve haciendo voluntariado, pues me enseñaron que es mejor hacerlas sin nada, porque las estructuras a veces se ven mucho mejor así en fresco. Ok, los eritrocitos, recordemos que son células redondas sin núcleo y que no se tiñen por colorantes habituales. Recordemos que tienen sus colorantes específicos para eritrocitos, que son Giemsa, Roig o cualquiera. El valor normal de 5 es de menor a 5 células por microlitro o de 2 células por campo de 40X. Y pues obviamente son este tipo de células que vemos aquí, normalmente cuando hay una infección de vías urinarias o que hay presencia de sangre, ya sea por una insuficiencia renal, pues obviamente voy a ver mucha mayor cantidad. Ok. Recordemos que los eritrocitos en orina es relacionarlo con el color y el examen químico. Recordemos que si hay presencia de sangre en la orina, pues obviamente puede llegar a tener una coloración rosa o rosada o roja, y obviamente en el examen químico o tengo hematuria o tengo hemoglobinuria. Ok. Los eritrocitos pueden aparecer eritrocitos crenados debido a orinas con alta densidad, o sea, recordemos que si mi paciente está deshidratado, el mismo glomérulo, pues obviamente va a hacer que el eritrocito se hizo pasita,
o eritrocitos lisados por falta de solutos. Debido a orinas con alta densidad, se quiere decir que estoy deshidratado, o eritrocitos lisados por falta de solutos. O sea que el paciente está muy deshidratado. Ok. A veces los eritrocitos parecen deformados y esto es por lesiones renales. Cuando tienen forma normal son de lesiones de vías urinarias bajas. O sea, cuando aparecen deformados es que es de vías urinarias altas y cuando son normales son de lesiones de vías urinarias bajas. Ok. Los leucocitos, pues obviamente son más grandes que los eritrocitos, se tiñe con color morado con Steimer-Malvin. Valores normales es de 1 a 3 leucocitos por campo de 40X y normalmente los voy a distinguir por tener un núcleo lobulado y movimiento browniano. Ok, el movimiento browniano que es que normalmente yo veo que se mueve la estructura, pero en realidad no estoy viendo ningún, o sea, se va a mover la estructura, pero realmente no se mueve. Y los principales leucocitos son los neutrófilos, que recordemos que son los principales que llegan a la hora de que hay una inflamación. Ok. En ocasiones, los leucocitos forman aglomerados con fibras de moco, ya sea por la presencia de este moco de las proteínas o la presencia de la esterasa leucocitaria, y estos se llaman piocitos. Los piocitos, como les decía, son fibras de moco y se les llama piocitos. O sea, recuerden que la esterasa leucocitaria y cuando hay una inflamación recurrente, tanto en orina como en líquido cefalorraquídeo, hacen esa consistencia como de moco, y obviamente cuando hay presencia de neutrófilos hacen que los piocitos se junten y se hacen conglomerados como se ven aquí en la imagen. Ok, las células epiteliales recordemos que son células muy grandes que se tiñen de color morado. Recuerden que no hay valor diagnóstico, solo hay las famosísimas células de transición o las células epiteliales y sí tienen valor diagnóstico. Cuando están rodeadas por bacterias, recuerden que ayer veíamos lo de las UPEC, la uropatogen Escherichia coli, y recordemos que forma estas famosísimas comunidades bacterianas y van a revelar una infección activa. O sea, cuando hay esto en un examen general de orina, que yo lo tenía con Steimer-Malvin, voy a ver que hay una presencia de una infección activa. Recordamos que la más común, la que hace este tipo de comunidades, es la famosísima Escherichia coli uropatógena. Y pues obviamente las células renales, recordemos que estas son células más pequeñas que las epiteliales, son redondas y normalmente menor contenido de citoplasma que las células epiteliales, y recuerdan que sí tienen un valor diagnóstico. Su presencia me va a revelar daño a los túbulos renales. ¿Y alguien más que me quiera decir alguna cosa de las células que llevamos a ver? O sea, epitelio de transición, ¿para qué sirve? Pues ahí en el caso de las tubulares renales, tendríamos un ejemplo ahí de las que se encuentran en el túbulo proximal, Uh-huh. las de las que se encargan de la recuperación principalmente de la glucosa. Así es. Gracias. Ok. Las bacterias, pues obviamente dependiendo del número de si hay también leucocitos, eritrocitos, células epiteliales con citólisis, pues obviamente estoy hablando de una infección, ¿no? De vías urinarias. Pero obviamente si yo te veo escasas bacterias, pues obviamente no va a haber tanto valor diagnóstico, dependiendo también en el estadio que se encuentre la infección. Y pues obviamente recordemos que las levaduras también pueden presentarse en muestras contaminadas con flujo vaginal. Sin embargo, casi siempre tienen un valor diagnóstico. Normalmente cuando hay presencia de levaduras es en pacientes que están inmunocomprometidos. Por ejemplo, un paciente que tiene VIH, un paciente que está con diabetes, normalmente puedo llegar a encontrar levaduras casi siempre en la presencia de diabetes y de VIH. Ok. Los cristales de orina ácida. Ok, aquí no vamos a ver solo importancia para que ustedes conozcan tanto normales como patológicos. Urato amorfo, pues obviamente normalmente, de acuerdo a la norma, un urato amorfo sí va de acuerdo a... Normalmente si yo tengo una orina ácida se le escribe urato amorfo. Ácido úrico, oxalato de calcio monohidratado, oxalato de calcio dihidratado,
patológicos, cistina, colesterol, tirosina, leucina y bilirrubina, pues obviamente son los patológicos de orina ácida, que son con un pH de ¿cuánto? Menor a 5, ¿verdad? Entonces, Hasta 6.5, bueno, 6.9. sí. Cristales de orina alcalina, pues obviamente es fosfato amorfo, fosfato de calcio, fosfato triple, piurato de amonio, carbonato de calcio. Ok, un dato bien interesante sobre esto. La cistinuria, pues obviamente es una enfermedad genética. ¿Alguien lo sabía? Hereditaria. Hereditaria, exactamente. Y obviamente los cristales de colesterol, pues obviamente son en grados de colesterol súper, elevados. La leucina y tirosina van de la mano, y cristales de bilirrubina, pues estoy hablando de una enfermedad patológica. ¿Sale? Ok. Cristales de orina alcalina, fosfato amorfo, fosfato de calcio, fosfato triple, biurato de amonio y carbonato de calcio. Ok. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Como les dije, examen general de orina es rápido, fácil, sencillo, porque solo les preguntan ese tipo de cosas, ¿sale? La parte de los indicadores de la tira reactiva se los pregunta, ¿sale? Y condiciones preanalíticas también. De los criterios de rechazo, ¿cuáles serían los que preguntarían? Criterios de rechazo no vienen tantos. Los que sí vienen son criterios, como les decía, condiciones preanalíticas, nada más. Ok, maestra, gracias. Gracias, Química. Nada. Ok, sale. Les quiero preguntar una cosita bien interesante, porque hay una pregunta súper interesante. Dice, un paciente de 62 años acude a urgencia de un hospital por presentar fiebre, escalofríos, intenso dolor lumbar, así como dolor a la micción. Después de ser internado, se le canalizó y se le colocó una sonda vesical. El médico tratante solicita un urocultivo para confirmar un diagnóstico presuntivo de pielonefritis. Se toman 100 mililitros de orina por punción aséptica de la sonda vesical en la primera hora de hospitalización. ¿Cuál es el criterio de aceptación de la muestra? Volumen de 100 mililitros de orina, punción aséptica de sonda vesical o recolección de 100 mililitros de orina. De la sonda vesical. Funciona así, ajá. Sí, así es. Esa es la respuesta correcta. Ok, es la que les leí anteriormente, la de cálculos renales. En el examen químico se encontró la presencia de sangre. ¿Cuál es el método analítico utilizado en la tira para la medición de esta prueba? Quedamos que era reacción de pseudoperoxidasa. La reacción de nitroprusiato es para proteínas y cianometahemoglobina es para otro tipo de pruebas. Va, dice, luego viene lo de la pielonefritis, los parámetros que les mostré en el examen, en la diapositiva de la clase de ayer, y no sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta. No, Química. Ok. Gracias. No, a No, ustedes. maestra, gracias. Bonita tarde, que tengan. Gracias, Química. Hasta luego, que estén bien. Nos vemos Muchas la gracias, Química. Bonita tarde. Descanse. Gracias, Química. Hasta luego.